Buenas tardes, alumnos de segundo medio. En esta videoclase vamos a hablar sobre las razones trigonométricas y nuestro objetivo va a ser conocer cuáles son las principales razones trigonométricas en el triángulo rectángulo. Bueno, primero hay que decir que cuando hablamos de razones trigonométricas, solamente nos vamos a referir a las razones trigonométricas que se dan en el triángulo rectángulo. Ya, las razones trigonométricas solamente se dan en el triángulo rectángulo y en ningún otro tipo de triángulo. Es decir, en aquel triángulo que tiene 90 grados. Voy a dibujar aquí un triángulo rectángulo. Supongamos que tenemos este triángulo rectángulo. ¿Okay? Y aquí tenemos el ángulo recto entonces. Aquí lo voy a dibujar. Ahí está nuestro triángulo, nuestro ángulo recto. Bueno, supongamos que tenemos ese triángulo rectángulo. Voy a llamar acá el vértice A, esto va a ser el vértice A, este de acá va a ser el vértice B, y este de aquí, donde es recto, lo voy a llamar vértice C. ¿Ok? Los vértices se van a anotar con mayúsculas. El lado de aquí, la hipotenusa, recordemos que el triángulo rectángulo tiene dos catetos, este es un cateto, este es el otro cateto y esta es la hipotenusa. Al lado C, ¿cierto? Aquí lo voy a marcar, lado C, este es el lado B y este es el lado A. ¿Ok? Eso que está con minúscula, con letras minúsculas, son los lados, es la medida de los lados. Este es el lado que tiene medida A, este es el lado que tiene medida B, este es el lado que tiene medida C, este es el vértice C, vértice A, vértice B. Bueno, razones trigonométricas hay varias, pero acá vamos a dar a conocer las principales, que son el seno del ángulo, el coseno del ángulo y la tangente del ángulo. Las voy a escribir acá. Bueno, primero voy a marcar los ángulos. Tengo un ángulo recto, ¿ya? Y vamos a suponer que acá tengo un ángulo cuya medida es alfa. Lo voy a marcar con rojo para que se distinga el color. Ángulo de medida alfa. Bueno, ¿cuáles son las razones trigonométricas respecto a ese ángulo? Vamos a tener, acá sí que lo voy a hacer con negro, vamos a tener el seno del ángulo alfa, seno del ángulo alfa. ¿Cuál es el seno del ángulo alfa? ¿Cuál es esa razón trigonométrica? Acá tenemos nuestra primera razón trigonométrica. La razón se da respecto a los lados. El seno del ángulo alfa va a ser la medida del lado A dividido en la medida de la hipotenusa. ¿Ya? Es decir, el seno del ángulo alfa siempre va a ser el cateto que es opuesto al ángulo, porque aquí tengo el ángulo. Este de acá se llama cateto adyacente. Si nos referimos a este ángulo, este de acá es el cateto adyacente y este es el cateto opuesto. ¿Ya? El lado B es el adyacente al ángulo y el lado A es el opuesto al ángulo. Así que aquí podemos escribir, voy a escribir aquí con texto, este es el cateto opuesto, ¿cierto? Y acá abajo voy a tener, vamos a hacer así, cateto opuesto, dividido en la hipotenusa. Esa es nuestra primera razón trigonométrica, entonces, el seno del ángulo. La segunda razón trigonométrica que tenemos es el coseno del ángulo. Coseno del ángulo alfa. Y lo vamos a marcar con rojo. ¿Cuál es esa razón trigonométrica? El coseno de alfa es el cateto adyacente del ángulo, que en este caso es B, ¿ya? B es el cateto adyacente a este ángulo, es decir, B partido en la hipotenusa. ¿Ya? Y aquí lo voy a escribir entonces como cateto
adyacente. Voy a hacer aquí la fracción. Y entonces aquí nos queda la hipotenusa. Y por último, la última razón trigonométrica que vamos a estudiar es la tangente del ángulo. Tangente que se denota así. Tangente del ángulo. Y la tangente del ángulo es el cateto opuesto al ángulo. Acá el cateto opuesto es A, ¿ya? El que está al frente, por eso se llama cateto opuesto. A, dividido en el cateto adyacente, o sea, B. Entonces lo vamos a escribir así. Cateto opuesto dividido entonces en el cateto adyacente. ¿Okay? Esas son las tres razones trigonométricas que vamos a estudiar en esta parte de razones trigonométricas. Como les dije, hay varias, pero nosotros nos vamos a fijar en estas tres que son las principales. Eso ha sido todo, espero que les sirva el video, que les guste y nos estamos viendo pronto.